Fuego Cruzado con José Antonio Ortega. Pues saludo con muchísimo gusto al abogado José Antonio Ortega Sánchez, quien encabeza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Estimado José Antonio, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Gracias, Guillermo. Igualmente, buenas noches. El gusto es mío saludarte a ti y a tu amable auditorio. José Antonio, esta noticia, este suceso en Puerto Vallarta el pasado fin de semana, este levantón, secuestro, no sé cómo lo podamos calificar, en donde, pues según lo confirma la Fiscalía de Jalisco, pues entre las personas que estaban en este restaurante en Vallarta se encontraba un hijo del Chapo Guzmán. Y yo quisiera preguntarte, esta noticia pues le ha dado la vuelta al mundo, literalmente. ¿Qué hay detrás de lo ocurrido el pasado fin de semana en Puerto Vallarta, José Antonio Ortega? A mí me parece que seguimos presenciando con este y algunos otros hechos que se han sucedido en las últimas semanas, cómo la hegemonía que tuvo el Chapo Guzmán se está terminando y cómo se están disputando lo que manejó el Chapo Guzmán dentro del cartel de Sinaloa. Y vemos cada vez que se va acercando su proceso de extradición hacia el final, cómo sigue perdiendo fuerza, sigue perdiendo poder, y lo que ahora se está disputando, quién le sucede en el lugar que tenía. Yo veo una disputa por parte de Cartel Jalisco Nueva Generación, que en una época fue una milicia del Chapo Guzmán y que ahora se está mutando, ahora se está cambiando y es un grupo opositor. Así como fueron los Zetas para el Cartel del Golfo y que luego se independizaron y en algunas partes están peleando las plazas, lo mismo veo con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Y hay varios hechos que así te lo van manifestando, lo van mostrando. Lo van enseñando. El ataque hace algunas semanas ahí a la casa de la mamá del Chapo, el haber cateado su casa, la muerte de los sobrinos de Emma Coronel, la última esposa del Chapo, por lo menos conocida. Entonces, pues cada vez ves con más claridad esa pérdida de poder y ese hueco que va dejando el Chapo Guzmán cada vez que se acerca su extradición. Y a lo mejor algún funcionario de Feido me dijo, esa era la intención del Chapo cuando lleva a Sean Penn y a Kay del Castillo a hablar con ellos en el periodo de su última fuga y su recaptura o última captura, para hacer una película y trascender. O sea, sabedor de que venía el fin. Sabedor de que venía el fin, de que la fuerza ya no la tenía, que él ya no era quien mandaba en el cartel de Sinaloa, sino que su compadre El Mayo, el licenciado Dámaso López, tenían el control y que sus hijos no tenían el tamaño para sucederlo. Sus hijos están más interesados en las fiestas como en la que tuvieron. O sea, este hijo secuestrado, Alfredo, en realidad sí era un operador importante o realmente estaba de fiesta en ese lugar. Bueno, yo creo que estaba de fiesta. Yo creo que ellos no tienen y no tenían, los hijos, el control del cartel de Sinaloa, no tienen el tamaño del Chapo Guzmán, que hay otros operadores más importantes adentro del cartel de Sinaloa, que ya están viendo cómo van haciendo a un lado a los hijos para quedarse con el control completo del cartel de Sinaloa, y por otro lado,
los otros grupos que también están disputando plazas que tuvo el cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, y que ahora ven en debilidad esta parte del grupo y que se las están peleando. José Antonio Ortega, sí, dime, adelante. No, por eso vemos algunas zonas donde la violencia empieza a crecer y donde se dan estas manifestaciones de lucha, de pelea, y te hablo de Tijuana, te hablo de Juárez, te hablo de Guerrero, que es donde se está dando estos enfrentamientos. Dime. Te iba a preguntar, de alguna manera lo estás ya mencionando, José Antonio Ortega, por un lado, si es previsible, justamente por este reacomodo de los grupos de la delincuencia organizada, un incremento consistente y preocupante de la violencia, y por otro lado, ante el debilitamiento y esta ruptura de la hegemonía de lo que ha sido un verdadero imperio en el caso del Chapo, ¿qué grupos ganan? ¿Quién se impone en esta radiografía de los grandes cárteles de la droga en nuestro país? Bueno, a mí me parece que uno de los grupos que se va consolidando con mayor fuerza es Cartel Jalisco Nueva Generación, que te debo de decir que cambió su estrategia, dejó la confrontación directa que tenía con la autoridad para expandirse en el territorio nacional. Tú recordarás que hace más de un año, precisamente también en Jalisco, el 1 de mayo del año pasado, pues Jalisco Nueva Generación enfrentó al ejército mexicano cuando con unos misiles que dispararon, bajaron uno de los helicópteros que tenía personal del ejército y personal encubierta de la Policía Federal. Se viene una presión fuertísima por parte del gobierno mexicano, del ejército mexicano, y ellos se sumergen y cambian su estrategia. Y ahora vemos cómo, pues, no solamente Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz, sino que también Nayarit, también Guerrero, Veracruz, la Ciudad de México, Morelos, es hacia donde están tratando de controlar. Y para tener la frontera, pues están peleando Tijuana y están también en una parte de Tamaulipas. Los veo en Nuevo Laredo apostados a querer arrebatarle la plaza a los Zetas. Entonces, yo veo más consolidado a este grupo criminal, y así como en el sexenio del presidente Fox y del presidente Calderón, el Chapo Guzmán fue quien tuvo la hegemonía, fue el intocable, fue el que se mantuvo. Yo veo que ahora el Jalisco Nueva Generación va más o menos consolidándose y siguiendo esa estrategia criminal, Guillermo. Oye, y en este escenario, finalmente, José Antonio Ortega, preguntarte, ¿cómo ves, digamos, tanto al gobierno federal, al gobierno de Jalisco, justamente en medio de esta disputa de estos grupos criminales? El gobierno de Jalisco de momento ha señalado que el asunto es muy focalizado, ha advertido que no tiene afectaciones en el turismo. Dicho de otra manera, no hay código rojo, la situación, dicen ellos, es tranquila. Pero ¿cómo ves el papel de la autoridad? A muchos preocupa una espiral de violencia a consecuencia de lo ocurrido el pasado fin de semana. Bueno, evidentemente que ahorita están tratando de descifrar qué fue lo que realmente pasó. Las filtraciones en la información que tiene la Fiscalía, pues las hemos visto con las fotografías que se publicaron en varios medios, en el blog del Narco y en algunos otros medios, y me parece que siguen todavía sin decirnos toda la verdad, todo lo que saben, y tratando de tranquilizarnos como si fuéramos niños chiquitos, diciéndonos esto que tú acabas de mencionar. Es evidente que tiene que haber un mayor esfuerzo
para parar, para investigar a esas milicias privadas que se enfrentan y hay muertos, que secuestran o levantan personas y que cometen una serie de ilícitos y no ha habido todavía un investigarlos, un pararlos, un acotarlos, sino que pareciera que esas milicias privadas estamos condenados a seguirlas soportando. Es muy difícil o es imposible acabar con el narcotráfico, pero lo que sí se puede lograr es acotar a esas milicias privadas para que la violencia que ellos hacen en algunas plazas no sea tan grande y se pueda acotar. No podemos seguir permitiendo que se maten y no haya investigación, no haya castigados, que secuestren, que extorsionen, que cobren derecho de piso, en fin. Sí, que esto quede en total impunidad. Y que quede en total impunidad sin que haya consecuencias y que eso haga que entonces cada grupo criminal tenga prácticas y más detestables, más horrendas, más crueles, con mayor violencia que los otros, para así mandar un mensaje al grupo criminal que están combatiendo de dureza a la autoridad y a la propia sociedad que cada vez nos seguimos sorprendiendo con lo que vemos en los medios y en lo que sucede en nuestro país. Sin duda alguna, pues José Antonio Ortega Sánchez, gracias como siempre por tu análisis, muy interesante, y si te parece, pues conversaremos más adelante porque me parece que hay pues una serie de vertientes que tenemos que seguir comentando en este espacio. Gracias y te mando un abrazo, muy buenas tardes. Gracias, igualmente, buena tarde. Hasta luego, ahí tiene usted al abogado, al penalista José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Son las 7:33, vamos a una pausa y regresamos con más información, con más análisis.